Hola a todos, bienvenidos a su nuevo episodio de este bonito podcast llamado Voces Escondidas. La invitada de hoy es una persona que me ha intrigado mucho desde que la conocí. Antes de su presentación, vamos a dar las gracias a nuestros patrocinadores. El primero, como siempre, es el Comedor Anita, que es el comedor que dejó mi abuela Inés. El segundo es la Pizzería El Perla, que nos trajo pues nuestras bebidas para que ahorita las estemos degustando mientras estamos aquí platicando. La invitada de hoy se llama Carmen Nayeli Aldana Edo. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo. Estudió en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, la UCI. Lleva más de 12 años trabajando como periodista especializada. También tiene pues una especialización en periodismo radiofónico. Actualmente es docente en una universidad de Puerto Escondido. Tiene 3 hijas y pues es una gran amiga. Bienvenida, Nayeli. Gracias Vivi, pues la verdad es que es un placer. Cuando me empezaste a platicar de este proyecto de podcast, eres una chica muy activa de Puerto Escondido y está bien interesante este proyecto porque, y bueno, pues yo muy agradecida de que me hayas tomado en cuenta para entrevistarme, ¿no? Y supongo que somos personas que hemos hecho como historia en este hermoso lugar. Sí, yo desde que te conocí dije, órale, qué chingona mujer. Y pues entonces, Nayeli, cuéntanos a los que nos están viendo y escuchando a través de Spotify, porque ya tenemos Spotify, ¿cómo es que llegas a Puerto? Pero también, ¿de dónde eres originaria? Yo nací en Chilangolandia, soy de la Ciudad de México, la verdad, y bueno, viví muchos años ahí, después me fui a vivir al Estado de México, ahí estudié, ahí está la Universidad de Cuautitlán Izcalli, y me vine porque tengo familia en Oaxaca, o sea, tengo raíz oaxaqueña. ¿En la ciudad o en la costa? En la ciudad, en la costa y en el Istmo de Tehuantepec. Órale, ¿no? Así es que no soy de aquí ni soy de allá, soy de todas partes. Yo he dicho que ya soy adoptada costeña, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo llego? Te digo, tengo familia y la verdad me enamoré de Puerto Escondido. Una de las cosas que más disfruto de Puerto es el espectáculo natural que tenemos. Es un lugar precioso. Disfruto mucho sus noches, el mar, o sea, la gente, ¿no? En general, no extraño la ciudad, porque pues sabes que la ciudad pues, nos llena de smog, ¿no? Ruidos, y aquí podemos disfrutar más de la naturaleza, ¿no? Creo que es lo que más me ha encantado. Bueno, esta entrevista en sí va más enfocada a que nos cuentes como tu experiencia siendo periodista, pero también siendo periodista aquí en Puerto Escondido. Entonces, ¿cómo es que tú eliges estudiar periodismo? Fíjate que mi hermano mayor es periodista y pues bueno, yo crecí entre libros, entre periódicos, ¿no? Y fíjate que quería estudiar entre Derecho y Periodismo. Pero entonces, pues digo, tú eres abogada, ¿no? Sí. Y estás igual que yo, abogada entre Derecho y Comunicación, ¿no? Sí. Y pues me llamó obviamente la atención el ejemplo de mi hermano, que pues en aquel entonces, hace más de 20 años, ¿no? Entonces sí había mujeres, no tantas y a la vez no tan poquitas, porque en las regiones como mujer es difícil ejercer el periodismo, ¿no? Pero una vez que ya estás ahí, como todo, pienso, puedes sacar adelante la casta y todo, pero eso fue la influencia de mi hermano mayor. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí trabajando en la Ciudad de México como periodista? Trabajé, mira, desde que estaba estudiando, algunos maestros, pues como se dice, ¿no? Me jalaron a sus proyectos, algunos proyectos periodísticos, de revistas, ¿no? Y ahí fue donde empecé a trabajar, o sea, prácticamente desde que estaba estudiando empecé a trabajar en el periodismo. Después trabajé como 2 años más, ya de manera independiente, o sea, sí me tocó ser desde abajo, andaba caminando, recorriendo, ¿no? Porque pues obviamente en ese entonces no tenía coche, ¿no? Sacando fotos, ¿no? Íbamos siempre con un fotógrafo, entonces nos tocaba reportero y fotógrafo, ¿no? Y, o sea, tengo muchísimos años ya, yo creo que tengo más de 25 años ejerciendo el periodismo. En el Inter, obviamente, trabajé en empresas de publicidad, organizando conferencias, entonces la comunicación es una rama increíble que se presta para muchas cosas, pero el periodismo siempre fue como mi base, ¿no? Y más el periodismo escrito. Y es hasta que llego aquí a la costa donde desarrollo aún más el periodismo radiofónico, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia cuando hiciste tu primer reportaje en cámaras? Bueno, mira, la verdad es que bueno, quiero que platicarte esa experiencia. Cuando llegué a Puerto Escondido fue como
¿quién es esta chava, no? O sea, ¿de dónde viene? Y además es la chilanga, ¿no? O sea, entonces sí es difícil llegar a un lugar un poco complicado, digámoslo así, ¿no? Donde pues no eres conocido y donde las cosas se hacen de determinada forma. Entonces sí recuerdo, no te voy a decir todo el mensaje, pero fue que algunos periodistas se acercaron y me dijeron, mira, aquí el periodismo se hace así, así y así. Sí, esa es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tan diferente es hacer periodismo en la Ciudad de México o hacerlo aquí, que es una ciudad muy pequeña, o cuando tú llegaste era más pequeña, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Mira, hay una gran diferencia, yo creo que porque el periodismo, la forma de ejercer el periodismo es el mismo, ¿sí? Porque yo creo que el periodismo se basa en la investigación, ¿no? En el conocer el lugar, en el estar en el lugar de los hechos, pero sí tiene muchísimo que ver el hecho de que vivas en una localidad pequeña, donde todos te conocen, sí, y en donde además es destino turístico, ¿no? Porque me ha tocado que hay situaciones difíciles que son noticia, ¿no? Entonces de repente nos toman como, ¡ay, los opilotes! Porque los periodistas quieren sí, la nota roja o el morbo, y la verdad es que por otro lado, la gente, o sea, haces como una unión con la gente, con la sociedad, que quisieran que pues dijéramos solamente notas rosas, ¿no? O notas turísticas, hablar bien del destino, y no es nuestra función. O sea, nuestra función es informar, nuestra función es presentar el trabajo periodístico que hay. Entonces sí es un poco complicado, porque si tú eres crítico y das una información que pisa los callos de alguien, ¿no? Entonces sí te vuelves como un blanco fácil. La diferencia sería que en la ciudad, pues obviamente los periodistas que vemos en la tele, en la radio, incluso en el YouTube hoy en día, pues no viven, no, o sea, al lado del que quizá les toque dar una nota crítica, ¿no? Y sí, entonces tú lo tienes de vecino a veces. Claro, entonces creo que también es una educación que debemos de tener toda la sociedad, ¿no? Y obviamente la ética como periodista, la ética que reine, y la educación también de la sociedad, ¿no? Que somos parte de esta misma sociedad, que creo que nos une el bienestar común, y creo que a veces las cosas se tienen que decir fuerte y como son, pues para buscar la solución, ¿no? Pero en ese inter sí es un poco complicado, y más siendo mujer, ¿no? Porque sí, eso también te quería preguntar, o sea, ¿cómo es ser periodista igual en la Ciudad de México y en la costa? Porque ahorita México es uno de los lugares donde desaparecen periodistas así, ¿no? Entonces, ¿qué tan complicado es hacer periodismo, o qué periodismo es el que se muestra más a la sociedad, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, es que ni son periodistas, o nada más comentan en cualquier cosa, entonces también empiezan a denigrar pues ese sector, ¿no? Mira, yo creo que es como todas las profesiones, cada uno debe de ejercer la ética. Creo que eso es lo principal, Vivi, que debe tener uno, yo creo que como persona, ¿no? Para empezar. Punto número 2, sí es un poco complicado porque repito, ¿no? Por los temas son fuertes. Y punto número 3, como mujer también y como madre de familia, bien lo dijiste, y aparte pues yo también doy clases, o sea, tienes convivencia con la sociedad, y todos reconocen que es un trabajo difícil. Pero te voy a decir algo que me dijo una vez un político, porque además todos somos amigos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, mis amigos cuando están en la política saben que pues si no hacen su trabajo, su chamba, y van a salir en la nota, ¿no? Pero yo recuerdo muy bien, te voy a contestar esa pregunta con esto, que me dijo un político, en su momento fue agente municipal, y me dijo, en una situación complicada, ya no era agente, pero en su momento lo conocí cuando fue agente, y me dijo, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, porque la verdad el mismo pueblo es el que te va a defender, porque la misma gente sabe que tú cumples tu función de informar lo adecuado. Y otra cosa que tú también mencionaste, Vivi, es en esta época en que cualquiera hoy en día tiene un Facebook, sube información, o sea, yo creo que ahí es como diferente. Es cierto que las redes sociales nos dan esa apertura de que cualquier gente, cualquier persona tiene su celular, sube una foto, ¿no? Pero sí tenemos que cuidar como mucho las formas. Está bien, y qué bueno, porque eso antes no se hacía. Pero sí hay que cuidar mucho las formas, en que no sean fake news, en que no sea una cosa que no está confirmada, ¿no? Entonces, yo creo que, repito, creo que es parte de la educación de la sociedad, que la gente elige con quién informarse. Ya sabe dónde, pues es como el chisme, ¿no? Ya sabe dónde va a encontrar la foto morbosa, y ya sabe dónde le van a dar más detalles, ¿no? Entonces,
sí amplía la libertad de expresión y esto pues yo creo que sí beneficia a todos porque puedes elegir. No, y es que ejemplo aquí en Puerto Escondido, que es muy chiquito, jurídicamente casi no se hace nada al respecto cuando son ciudadanos que, ejemplo, hay un accidente y en serio están transmitiendo así a la persona que acaba de sufrir un accidente. Entonces también siento que esa parte empieza como a manchar mucho el historial de los periodistas, porque hace tiempo igual te decía, ¿qué tantos buenos periodistas tenemos aquí en Puerto, no? O sea, porque yo desde chiquita sí veo que está la 94.1, esto y el otro, y revistas, ¿no? Pero digo, ¿qué tan verídico es esto, no? O sea, ¿qué tantos estudios tienen? Porque yo no puedo ir a comentar así, noticias y creyéndome periodista porque yo no soy, ¿no? Entonces, siento que tú también haces una labor muy, muy buena, porque pues son noticias, ¿no? Pero también tienen sus límites. Y otra pregunta es, ¿cómo te sentiste cuando fuiste a Honduras en el 2010? Fíjate, sí, hace ya 11 años me invitaron a un simposium de periodistas a nivel Latinoamérica y me sentí increíble, porque fuimos un colega de Oaxaca, uno de la Ciudad de México y yo. Esto fue por un sindicato de periodistas a nivel nacional, ¿no? Que empezamos a gremiarnos, porque sí que decirte que es un gremio pues que muy dividido, ¿no? Pero entonces decían, ¿sabes qué? Vamos, entonces fue por elección. Y me dijeron que vayan a Yeli, ¿no? O sea, es mujer y está en radio y entonces que vayan a Yeli, ¿no? Nos representa. Y me sentí súper orgullosa y además llegar ahí y convivir con periodistas que hoy día son mis amigos de El Salvador, de Cuba, de Honduras, ¿no? Increíble. Y que además me decían, ¿sabes cómo me decían? ¡México! ¡México! Oye, pregunta para México. Entonces sí entendí muchas cosas, que somos el hermano mayor de Centroamérica. Sí. Algo que te quiero decir importante. Desafortunadamente, a veces estamos en desventaja en México porque todos los periodistas que asistieron a ese simposium tenían 2 carreras. La mayoría derecho y la mayoría licenciatura en periodismo, cosa que también contesta la pregunta que tú dices, ¿no? O sea, yo obviamente no voy a criticar a nadie, soy muy respetuosa, pero hay 2 cosas. Uno, tuve maestros que no tenían carrera, ¿no? Y la práctica hace al maestro. Eso aplica en todo. Bueno, eso sí. Pero también hay gente que pues abusa, ¿no? Un tanto de que nos dicen que somos el cuarto, quinto poder, ¿no? Sí. O sea, y de esa relación que se tiene muy íntima con la política, ¿no? Entonces, pues de que los hay, ¿no? Hay de todo. Entonces, me sentí increíble porque aprendí mucho y además, ¿no? Lo mejor fue que, bueno, recuerda que en Honduras hubo un movimiento social muy importante ese mismo año. Entonces, llegamos al hotel y nos dijeron no salgan porque había una revolución social, ¿no? En ese momento. Y nos salimos, o sea, pues porque obviamente somos periodistas, ¿no? Sí, claro, entonces llegó el de la Asociación Civil, el de la Asociación, de Periodistas de Honduras y nos dijo, vamos, yo los llevo en mi coche y tomamos fotografías, o sea, es increíble. Y bueno, a ti te gustó, eres una viajera, ¿no? Sí, me encanta. Entonces, obviamente, el viajar, pues me dejó muchas enseñanzas, la verdad, conocer mucha gente que ejerce el periodismo y que obviamente nos salimos porque teníamos que también mostrar lo que estaba pasando ahí, ¿no? Me invitaron a una estación de radio también, y fíjate que en ese momento había el movimiento magisterial aquí, tú sabes que han tenido esa lucha constante, sí. Y ellos también estaban viviendo, ¿no? En Honduras esa situación. Entonces te das cuenta que aquí y en otros lados pues los temas son los mismos, ¿no? Los temas, y creo que lo que nos interesa como periodistas es eso, o sea, mostrar todas las voces de la sociedad, ¿no? Algunas que están más pues reprimidas, ¿no? Y algunas buscan una finalidad. Entonces, no, aprendí muchísimo y me sentí bien contenta. Vale, qué interesante. Yo igual hace tiempo fui a un encuentro de mujeres zapatistas y sí, fue increíble estar como con casi 5,000 mujeres de 52 países diferentes. Y bueno, otra pregunta. ¿Cómo es dar clases aquí de periodismo? Porque tú eres maestra y ahí te conocí, ¿no? Porque entraba clandestinamente a sus clases. Pero cuéntanos, o sea, aquí hay muchos chicos que les interesa esta parte del periodismo, o qué área del periodismo o de la comunicación les interesa más. Fíjate que doy clases, la carrera es comunicación y medios de información. No hay muchos interesados en el periodismo. Yo doy pues las clases que van relacionadas, como periodismo especializado, información periodística, ¿no? Teorías de la comunicación, desarrollo de los medios. No hay mucha gente interesada, jóvenes, fíjate,
porque yo creo que porque está tergiversada esa imagen del periodista. A diario lo encuentro, ¿no? O sea, con eso de que dicen, ay, no, pues, en fin, infinidad de cosas que te dicen, ¿no? Sí. Entonces, primero que tienes es eso, ¿no? Y otra, que se ha dicho que no nos pagan muy bien. Y eso es verdad, o sea, de periodismo, la verdad es que en rico no te vas a hacer, ¿no? Sobrevive. Exacto, pero es una profesión que te deja muchísimas satisfacciones, Vivi, porque a mí me ha pasado que me encuentra gente afuera, ¿no? De la radio, y me dice, usted es Nayeli Aldán, ¿ves? Entonces te vuelves, y eso conjuga con la pregunta anterior, ¿no? Si te vuelves como un personaje, un líder social, que tienes una gran responsabilidad, ¿no? Desde tu trinchera tienes esa gran responsabilidad y la gente espera de ti. Entonces, sí es como un contraste con los alumnos, porque no a todos les gusta el periodismo, a muy, muy pocos. Y bueno, pues yo siempre, por ejemplo, en la parte de lo que me toca a mí, siempre les digo, mira, tienen que leer, tienen que tener excelente ortografía, ¿no? Deben de tener muy buena redacción. Así no vayan a ser periodistas. Si eres un fotógrafo, qué mejor que tú le pongas el título, el mejor título a tu foto. Claro, ¿no? Es como yo les decía, ¿no? O sea, si yo encuentro una exposición fotográfica con una falta de ortografía, pues no la compro, ¿no? O dices, ay, como que te desanima, bueno. Y bueno, eso es parte de ser catedrática, ¿no? Porque, pues digo, yo pongo mi grano de arena en mis alumnos, ¿no? Yo sé que no a muchos les interesa, pero pues por lo menos lo que hagas, lo hagas bien y que se vayan pues bien leídos con ese gusto, ¿no? Y del servicio social también, porque a la mayoría sí los invito a que me acompañen a hacer las notas, ¿no? Y no. Sí, algunos sí van, y algunos sí en su momento lo disfrutan. Hemos tenido muchas anécdotas, ¿sí? Pero no, la mayoría no ha ejercido ese lado del periodismo, ¿eh? Lo viven conmigo, ¿no? Ya después, pues quizá, ¿no? Se integren al ámbito, no lo sé, pero esa es la parte. Pues ahí me invitas cuando quieras hacer. Claro. Yo te acompaño porque ya anda de metiche ahí en todo lado. Invitadísima, ¿no? Invitadísima. Otra pregunta, supongo que te la han hecho, ¿no? Cuando escuchan tu voz en la radio, la mayoría de las personas como que tienen una concepción diferente del locutor. Uh-huh. Que cuando te ven en persona que dicen, ay, ¿eres tú? O no sé si te ha pasado. Sí, claro, y sobre todo, ¿sabes qué? En niños, ¿no? Porque niños a niñas, porque aquí la mayoría de la gente pues tenemos las noticias a la hora de la comida, entonces muchas niñas y niños de secundario, de chiquitos, me escuchan porque la mamá o el papá ponen la radio, ¿no? Entonces sí te visualizan diferente. Me he encontrado de todo, o sea, me han dicho, es usted, ay, qué bonita, o es usted, ay, pensé que era más bonita, ¿no? O pensé que era más joven, ay, usted se ve bien regañona. Entonces, sí te ven de diferente forma, te visualizan. Hoy en día las redes sociales, pues obviamente ya mucha gente me conoce por el Facebook o etcétera, ¿no? O por las actividades de la radio. Pero sí creas una expectativa que a veces me creen más joven, a veces más grande, a veces más bonita, a veces menos bonita, ¿no? Pero sí, eso muchas veces me ha pasado. Y con tus hijas, ¿qué tal la experiencia? O sea, ¿qué tan cómodo es que su mamá sea periodista? Tocas un punto bien importante porque, por ejemplo, sí una de mis características es que he sido crítica, ¿no? En el periodismo, y afortunadamente he estado en medios que me lo han permitido hacer. Porque a veces la parte más difícil del periodismo es la autocensura, Vivi, porque de repente dices, bueno, hago este comentario, pero sé que mi vida va a correr un riesgo, ¿no? Uh-huh. Y yo, en mi caso es, por ejemplo, tengo hijas, tengo familia, y sí, bueno, ellas lo saben, ellas han crecido con esto, también ellas me han acompañado en las actividades siempre, o incluso me toman fotos, ¿no? Yo creo que esto me ha ayudado a tener una comunicación con ellas abierta desde muy pequeñas y decirles, esta es su mamá, siempre puede estar en riesgo, no ven datos, ¿no? No hagan caso, ¿ves? Incluso hasta en redes sociales a veces han subido cosas mías y las primeras que me avisan son ellas, ¿no? Entonces les digo, no hagan caso, ¿no? Entonces, porque sí tienen que aprender como familia a que, o sea, soy una figura social importante. Y bueno, esa es la parte como difícil. La parte buena es que, y tú también eres feminista, que nosotros no podemos hablar de un tema que no haya una posición buena para la mujer, porque yo se los he dicho, o sea, aquí yo estoy haciendo historia, ¿no? Yo soy mujer
y estoy en una posición importante y yo a las mujeres que puedo ayudo, sean mis alumnas, sean quien sea, creo que esa es la cadena que tenemos que hacer entre mujeres y yo pues mis 3 hijas, ¿no? Entonces ellas lo saben y eso les ha ayudado a ellas en su vida, pues para dirigirse y también con sus objetivos, ¿no? O sea, con sus riesgos sí, pero sí creo que estamos como marcando historia y ellas pues están muy conscientes de ello, ¿no? Bueno, Nayeli, ahora cuéntanos de tus experiencias más memorables a lo largo de tu trayectoria, tanto en la Ciudad de México como aquí en Puerto. Bueno, es una larga historia. Pues sí tienes ya varios años. Imagínate, sí, bueno, imagínate que te decía, a veces los periódicos te piden 4 o 5 notas, ¿no? Y pues era muy joven, estaba adquiriendo la experiencia y a veces no lograba tenerlas, entonces decías, híjole, voy a llegar a la redacción sin notas, ¿no? Pero hoy en día pues ya tengo la experiencia, ya conozco el lugar, porque también sí pienso que el periodista debe de conocer muy bien el lugar donde ejerce el periodismo, bueno, para hacerlo mejor y también estar acertada en la investigación. Por ejemplo, te voy a contar algo que me ha pasado y me ha pasado con alumnos. Te comento que, pues como es un pueblo muy chico aquí, un lugar pequeño, una ciudad hermosa pero pequeña, hace muchos años, creo que también fue en el 2010, hubo un bloqueo. Yo trabajaba en otra radio y bueno, esta es la historia, ¿no? Yo cubría el bloqueo y me amenazaron que no dijera nada del bloqueo. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que si están bloqueando y están exigiendo algo? Porque cuando hacen un bloqueo, pues exigen cosas, para ¿no? difundir eso. Claro, pero entonces nos decían, no, a mí me dijeron, ¿sabes qué? No te acerques, si te acercas, pues te va a ir mal, ¿no? Incluso te vamos a ir a hacer a la radio, amenazas, ¿no? Y bueno, obviamente yo no me acerqué, ¿no? Pero sí, seguí dando la información. Tiempo después, como 2 semanas después, hubo otro bloqueo de las mismas personas, pero aquí en el crucero principal, y hay una tienda muy grande, ¿la conoces? Que es una tienda Chedraui, ¿no? Una tienda departamental, bueno. Y yo me acuerdo que me dijeron, hay un bloqueo. Iba con una alumna de la primera generación de UNIT, que me empezaba a acompañar a hacer notas, y entonces le dije, bueno, acompáñame, no sabía de qué se trataba, no había ni el WhatsApp, el Facebook apenas empezaba, ¿no? Entonces no sabía muy bien qué pasaba. Llegamos y vimos ese bloqueo, obviamente, pues como yo ya había sido amenazada, no me acerqué, y nos quedamos viendo de lejos, a ver qué es lo que estaba sucediendo, qué estaban pidiendo, y entonces se hace cuenta que casi tenía una fotografía para Pulitzer. ¿Por qué? Porque desde donde yo estaba, en la tienda que te menciono, que es a unos cuantos metros, vi pasar a una comandante, es una mujer comandante de la AEI, la Agencia Estatal de Investigaciones, y yo la conocía, ¿no? La vi correr y atrás de ella como 5 personas con palos, y entonces yo saqué la foto, pero sí fue como muy mesurada en el aspecto de decir, a ver, y entonces saqué la foto y sí sale la fotografía de cómo la están persiguiendo y se dirigió hacia el puente peatonal. Pero entonces, alguien volteó, ¿no? Y dijo, sacaron fotos ahí, ¿no? Entonces, es Nayeli Aldán. Y entonces yo me quedé así y se vienen hacia nosotras. Y yo lo que hice fue meterme a esa tienda. O sea, lo primero, dejé a mi alumna, saludos a Julieta, por cierto, ella te va a poder contar eso, y yo dejé a mi alumna porque en segundos dije, ¿qué hago? O sea, ella no la conocen. Pero, y había varias personas, entonces yo me subí a la tienda, me metí. Y entonces esa tienda en aquel entonces tenía todavía los ventanales de vidrio. No sé sí, si por la parte de afuera. Ajá, se veía. Entonces, pues obviamente no los dejaron pasar, yo me metí, me perdí entre la gente, como que agarré un carrito a comprar, ¿no? Y mi alumna se quedó así, ¿qué pasó? Ya después me habló, me dijo, ¿dónde está? Y le dije, estoy aquí, no, bueno. Obviamente, te voy a decir, eso fue una de las cosas que me sucedieron. Tuve que salir escondida, porque en el momento también me hablaron para amenazarme, ¿no? O sea, tenía mi número, y me dijeron, no digas nada, ¿no? De lo que está pasando. Entonces yo digo, creo que yo no me lo tomo muy a pecho, la verdad es que fue como algo muy personal, y en ese momento, Iggy, te quiero decir, para mí era una molestia, porque yo dije, o sea, es mi derecho el poder ejercer mi profesión para saber qué está pasando, porque de ninguna forma alguien puede decirte, esto no lo digas, ¿no? Ni de esto no tomes fotografías. Y te cuento, resulta que después la comandante que habían estado siguiendo también entró a la tienda, y ahí me la encontré, y ella me platicó
que como fue a tomar fotografías del bloqueo, la persiguieron y la alcanzaron y le dijeron que borrara las fotografías, ¿no? Pues yo creo que por el tema de que como era un bloqueo en una carretera federal, pues no ubicar, no querían ser ubicados, ¿no? Para que después, pues tú sabes como abogada, ¿no? Sí. Que pueden tener, pues algún problema legal. Y bueno, tuve que salirme, ¿no? Y después me fui a la radio, obviamente, pues pensaba abordarlo, pero ahí te va otro tema, ¿no? En aquella ocasión, la persona que estaba de gerente, que ya no está, ¿no? Sí me dijo, no digas nada. Entonces yo dije, ¿cómo no voy a decir nada, no? O sea, entonces a veces el periodista definitivamente necesita el respaldo de su empresa. Porque me dijo, no, porque ya es tema personal. Y le dije, no, es que no es tema personal, porque no soy yo, no es Nayeli Aldán. O sea, es un tema que no quieren que se diga la verdad. Solamente quieren que se diga una parte, ¿no? Y me dijo, no, no digas nada. Entonces yo no pude mencionar. Sí, estabas atada. Claro que tenía otros medios. ¿Y no has pensado en ser periodista independiente o también trabajar como a un lado de la radio? Sí, claro que lo he pensado. De hecho, sí, hoy en día pues hay más opciones, ¿no? En aquel entonces yo escribía y sigo teniendo medios amigos que tienen portales de información. Entonces, pues me recibieron la información y por supuesto que lo sacamos, ¿no? Lo escribí, ¿no? No fue en radio para el lugar, pero lo escribí, saqué las fotos, ¿no? Y eso me provocó más problemas, porque es lo que te digo, o sea, la gente, esa es una de las cosas de cuando vives en el mismo lugar de los actores políticos, saben dónde vives, sabes qué haces, dónde compras, ¿no? A dónde vas. Sí, todo. Pero también yo creo, Vivi, que, y eso sí, fervientemente, la verdad nos hará libres. O sea, mientras yo diga la verdad, no tiene por qué pasar nada. Y pues si dijeras, tú es tu profesión. O sea, ¿cómo Claro. le vas a decir a un carnicero, no cortes carne? O sea, Claro. o sea, eso es algo ilógico. Y otra experiencia que hayas tenido, que me comentabas que fuiste moderadora en debates, ¿no? Ah, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Fíjate que, bueno, he sido moderadora en 2 ocasiones y es parte de todo esto que me ha pasado y que te digo que a veces sí te amenazan, te persiguen, todo esto. Después también rinde frutos porque a lo mejor no te vuelves millonario del periodismo, pero tienes una carrera muy satisfactoria. Me hablaron la primera vez de Pochutla, de Ciudadanos, y nos dijeron, queremos hacer un debate con los candidatos a las presidencias, ya tiene varios años, pero no queremos que sea un periodista de aquí, queremos que sea alguien externo. Y me eligieron a mí, ¿no? Entonces dije, qué bueno. ¿Por qué? Porque te escuchamos, porque haces bien tu trabajo, en fin. Entonces, es interesante porque pues tienes que estar entre las cámaras, entre las preguntas y ser moderador, a veces uno se quiere extender, ¿no? Y creo que esa fue una ventaja porque como yo no los conocía directamente, podía hacer ese ejercicio de decir... Ser imparcial, tiempo, ¿no? Claro, tanto imparcial como decir, indicar el tiempo, ¿no? Que es en los debates lo importante, ¿no? Y después, años después, el INE me invitó a ser también moderadora de un debate, pero eran candidatos a la diputación local. Entonces, lo mismo, vas aprendiendo, todo es experiencia. En esta vida todo es experiencia. Unos no se presentaron, algunos pensaban que no se iba a realizar porque algunos candidatos no se presentaron, pero al igual, ese fue un poco más formal, con tiempos muy marcados. Entonces te digo, todo es experiencia, aprendí mucho del INE también, porque también debes de saber, Vivi, que debes de estar bien enterado para poder ejercer, por ejemplo, pues una moderación de un debate, ¿no? Sí. Y hacer las réplicas o indicar las réplicas correspondientes. Entonces, pues yo muy padre, ha sido una experiencia bien bonita. También otra cosa que fíjate que me han llamado mucho es a hacer moderadora en actividades, en algunos eventos, ¿no? Quieren que sea también maestra de ceremonias. Ah, ya. Entonces, porque también es esa parte de la radio, que la voz, ¿no? A la gente a veces le gusta tu voz y quiere que seas, o sea, maestra de ceremonias, ¿no? Entonces, Sí, porque ser maestro de ceremonia es complicado, o sea, hay Claro. veces que la voz te agota y te da sueño. ujú. Y si son fiestas como en Puerto, que casi nunca hay fiestas, pues siempre quieres una voz alegre que te esté amenizando el evento. Y yo te he visto igual en varios eventos. Y antes de conocerte decía, órale, qué bonita voz, ¿no? Porque también supongo que es importante la voz para poder trabajar en una radio, ¿no? Sí, claro, digo, y es bien importante, por eso la especialización, porque son muchas cosas, ¿no?
También he dado, en algún momento di la clase de radio, pero sí es importante la voz, la vas modulando, la vas trabajando, ¿no? Y a la hora de dar las noticias. Entonces es como un complejo para estar al frente, ¿no? de una radio, porque tienes que organizar, tienes que revisar información, tienes que a veces estar presente. Y también ahora, por ejemplo, hacemos Facebook Live, ajá, en La Mejor, y tienes también que cuidar. Por ejemplo, recuerdo mucho una vez que me fui a hacer una expedición en una lancha, y venía, o sea, con gorra, bien quemada, ¿no? Y decía, híjole, y tengo que llegar a peinarme y medio ponerme decente, ¿no? Porque también tienes que estar presentable hoy en día para la cámara, ¿no? Sí, me sorprende porque tú das las noticias en vivo y, o sea, hay veces que cuando yo estoy haciendo este podcast, lo repito 2 o 3 veces. Entonces es complicado que tú estés dando una noticia o quizás lees y te equivocas. O, bueno, imagino que también es mucha experiencia, pero al inicio luego las burlas, ¿no? Porque en Facebook, o sea, los comentarios nunca faltan de, oye, te equivocaste. Oh, sí. Oye, mira, se te ve el chongo así, o no sé, ¿no? Oye, ¿cómo me veo hoy, por cierto? Me peiné, ¿sí? Sí, fíjate, mira, yo me equivoco todos los días me equivoco, es la verdad, o sea, no puedes no equivocarte y más, pues, o sea, el público sabe, ¿no? Que es cuando estás en vivo, pues que es obviamente que uno no es perfecto, que pasa eso también, Vivi, que muchas veces te idealizan, ¿ves? Entonces, pues tampoco soy perfecta, si me equivoco y pues lo repito, ¿no? Y digo, ay, perdón, a ver, otra vez, ¿no? O sea, sí es parte de, claro, en radio cuando es edición, ahí sí pues, no puede tener errores, ¿no? Pero, mira, yo algo que he aprendido en la vida es que revisar tu trabajo después de... yo soy de las que me escucho otra vez y digo, bueno, creo que aquí pude haber puesto este énfasis, pude haber hecho. Entonces vas creando estrategias, claro, perfeccionando la técnica y creando estrategias nuevas para que tú mismo puedas hacer mejor tu trabajo, ¿no? Y eso lo he extendido, me sirve de la mano con la cátedra, porque eso también se lo digo a los alumnos, ¿no? Mira, yo creo que quien no acepta que se equivoca, es imposible evitarlo. O sea, siempre tienes que aceptar que eres humano, que puede haber errores y los hay, pero qué mejor que tú mismo irlo perfeccionando, ¿no? ¿Algún comentario que quisieras hacer como, no sé, a los jóvenes que quisieran estudiar periodismo o los chicos que están aquí? Porque no solo es periodismo escrito como antes, o sea, que sacaban periódicos y así. Uh-huh. Actualmente pues hay fotoperiodismo, o sea, como que hay muchas fuentes, ¿no? Del periodismo. Sí. Bueno, fíjate que hablando de otra de las experiencias, ahorita me acordé que cuando hace unos años, otra de las cosas que me sucedió es que he estado en la línea de fuego varias veces. Entonces, vino un candidato presidencial y aquí pues un grupo, ¿no? De maestros y otros grupos sociales se manifestaron en contra, ¿no? Porque era un candidato del partido oficial en su momento. Entonces, a un reportero que venía al parecer de Milenio, recuerdo algo así, le quitaron la cámara porque él igual sacó fotos y él era un chico que no era de aquí, ¿no? Y le aventaron piedras. Entonces sí recuerdo que yo estaba así como tomándome un agua en medio de... Y de repente las piedras, ¿no? Y cuidado, entonces tenías que agacharte para decir... Entonces sí es una profesión difícil, complicada, no fácil, ¿no? Yo sé que mi mamá, por ejemplo, o incluso mis hijas... porque siempre me lo dicen, ¿no? Mi familia me dice, con cuidado, ¿no? Sí. Porque también te quiero decir algo, el periodismo es una pasión. Y yo creo que de ahí voy tomando lo que me pides de mensaje. Creo que yo siento, y a las nuevas generaciones se los digo, si vas a hacer algo, tiene que ser algo que te apasione. Porque si te apasiona y te gusta, lo vas a hacer de la mejor forma. O sea, mira, lo último que hice fue la jornada electoral, ¿no? Recientemente. Entonces, desde antes de las 7 de la mañana, estaba lista en equipo y estás pendiente y estuvimos cubriendo hasta las 12:30 de la noche. Entonces, de verdad, pues sí, llegas cansado y te sientes cansado hasta el otro día, pero es un trabajo que si tú no te mantienes con esa pasión de hacerlo y hacerlo bien, pues no lo podrías hacer, sí. ¿No? O sea, ya te cansarías a media jornada y decir, ay, bueno, ya, ¿no? O sea, Dios, ahí me ven y luego me pasan los datos por teléfono, por WhatsApp, ¿no? Entonces siento que es una profesión increíble, de verdad tiene muchos frutos. Sí somos criticados, ¿no? A veces etiquetados, pero eso va a ser siempre, ¿no? Yo creo que, y repito, si tú haces las cosas, sacas la verdad a flote,
la verdad nos hará libres. Y te repito, a las nuevas generaciones, a lo que se vayan a dedicar, siempre tiene que ser con esa pasión y con ese gusto de que te guste tu trabajo, porque si no, no lo puedes hacer, ¿no? Y bueno, ¿qué más te puedo decir? No sé por qué y no entiendo por qué a muchos jóvenes no les gusta el periodismo hoy en día, o al menos aquí, porque también te voy a decir algo, es muy diferente hacer periodismo en la ciudad. También hice periodismo en Oaxaca, estuve 2 años viviendo en la ciudad capital, y periodismo aquí, porque en ciudad capital hay más periodistas mujeres también, son mejores pagados, tienen más prestaciones, ¿no? Y esto obviamente te incentiva a hacer las cosas bien, a hacer un periodismo de investigación. Que hay una gran diferencia, Vivi, digo, hoy en día es la era del periodista, porque, por ejemplo, leemos libros de periodistas. Sí, o sea, está El Traidor, por ejemplo, ¿no? Está de muchas mujeres que han sacado temas de investigación y que los han vuelto literatura. Pero sí, pues mis respetos, porque la mayoría de los periodistas o las periodistas que han hecho esos libros, pues se van a vivir a otro lado, ya no viven en México. ¿Por qué? Porque son perseguidas, ¿no? Porque además tienen que buscar financiamiento de otros lados, porque, te repito, ¿no? No es fácil hacer un trabajo en donde vas a señalar a alguien que está siendo un funcionario, ¿no? Sí, más si tienen un poder tan importante, claro. Es como te estás metiendo en la boca del lobo, ¿no? Claro. Entonces, sí, mis respetos, hoy podemos ver eso. Te digo, el periodismo es una labor increíble, pero sí tienes que mediarle. Y te repito, en la ciudad, pues hay un mayor respeto también a la figura, ¿no? Y también te quiero comentar algo. Cuando yo me vine a vivir a Puerto hace ya más de 13 años, todos mis amigos, periodistas, colegas de Oaxaca, querían que les mandara información. O sea, yo decía, no, pues ya la hice, ya va a ser rica, ¿no? Porque todos quieren que sea corresponsal de su medio. Pero a la hora de, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? No, pues es que no hay pago. En serio. Entonces es increíble saber que los corresponsales, bueno, al menos aquí, no son pagados. Excepto las empresas grandes, ¿no? Que cuando hay algún especial, un enviado especial, que sí les pagan sus viáticos. Pero sí fue algo que me sucedió, te digo, hace ya... inicio, ¿no? Al inicio, que me decían, mándame información. Y yo decía, bueno, ¿pero cuánto me vas a pagar? No, pues te mando periódicos y tú véndelos. Y te quedas con los... o sea, no, imagínate que te mandaban 10 periódicos de 5 pesos cada uno. O sea, ¿no? Y yo decía, no, es que yo no puedo venderlo y buscar la información y escribir la nota. Y hace más de 10 años en que el internet era lentísimo, ¿no? Esa es una cosa. Entonces sí, fíjate que desafortunadamente yo pienso que esa posición hace que el gremio justamente tenga algunas acciones que no gustan tanto, ¿ves? Porque no eres bien pagado a veces. O buscan otra área para generar más dinero, ¿no? Claro. Esta área que te gusta, pues no tienes. Pues no la hay. O venta de publicidad, ¿ves? Entonces va muy relacionado de la mano. Pero también es algo que sucede cuando en un medio comercial. ¿Cómo puedes ser objetivo si tienes un cliente que ese cliente es el que está generando un problema? Es tu cliente, ¿no? Pero para eso está un contrato, ¿no? Ah, claro, o sea, claro. Especificas hasta qué punto le vas a ayudar y a qué punto no. Y no es ayudar, o sea, ¿sabes qué? Ese cliente debe de saber muy bien que, bueno, su espacio pagado es de publicidad. Pero si pasa una línea, o sea, una línea de noticioso, se tiene que comentar. Entonces, por eso es un trabajo muy ríspido y por eso creo que también mucha gente no quiere dedicarse a esto, porque no eres amigo de nadie, ¿ves? Es bien difícil tener una amistad, porque imagínate que tú, como tú eres mi amiga, eres mi conocida. O llega información mía, ¿no? Claro, y me llega algo tuyo y digo, híjole, ¿qué hago? ¿No? Oh, rayos, públicalo. No es cierto. No, entonces, no va a suceder así, ¿no? Pero suele pasar. Supongo que has quebrantado muchas amistades por lo mismo, ¿no? Que a veces que no tienen como la suficiente inteligencia emocional de decir, pues es que esto hice y no lo puedo ocultar, y menos en un lugar tan pequeño, o sea. Claro, y eso me ha valido también, siento yo, que, mira, no tanto eso, ¿sabes qué pasa también? Que en su momento, gente que llega a los gobiernos no acepta la crítica. Entonces, eso, ahorita que mencionas el tema en específico de la publicidad, la gente piensa que si llega, por ejemplo, a ser un funcionario público, un político, y paga un espacio de publicidad,
ya tiene como un espacio de las noticias y quieren casi que le digas, ¡ay, qué bueno eres!, ¿no? Ajá. ¡Ay, que eres el mejor! Y digo, esto nunca conmigo va a pasar, ¿no? Es como cuando se hizo la separación de poderes de la Iglesia del Estado, o sea, también el Estado se separa de esto porque anteriormente, pues sí, todos los medios estaban, pues ahora sí que obligados a favorecer al presidente de ese entonces, ¿no? Y estaba muy padre que ahorita ya los medios como que tenemos un poquito más de libertad. Por ejemplo, a mí me gusta el periodismo, no estudié periodismo, pero me gusta mucho. Entonces, igual siento que como que tenemos esa facilidad de no recibir tantas críticas, ¿no? O de decir, no digas esto o no digas lo otro. Pero porque puedes tener tu medio independiente, ¿no? Digo, además, mira, el periodismo también tiene muchas áreas. Pues está el periodismo cultural, el periodismo deportivo, ¿no? Aquí en las regiones, y eso es lo que sucede, es que te vuelves como periodista de todo, ¿no? Porque, y te digo, más cuando estás al frente como titular de un espacio de noticias. Entonces recepcionas noticias políticas, de justicia, de salud, pero en las ciudades, digo, yo llegué a ser reportera, exacto, o de salud, ¿no? Cubres la fuente de salud, cubres la fuente de justicia. Entonces, aquí eso es lo que sucede en las regiones, ¿no? Que tienes que ser versátil. Entonces, como puedes cubrir la nota roja, como tienes que cubrir la nota cultural, y eso te obliga a prepararte más. Sí, porque es redacciones diferentes, me imagino, Claro. ¿no? Y otro como punch. A mí lo que me da mucha risa luego son que los periódicos de antes ponían como encabezados muy chistosos, ¿no? Cuando ocurría un accidente o no sé, cuando hay sismos y la gente sale así en calzones, ¿no? Entonces, ¿tú has hecho esos encabezados como muy chistosos o siempre han sido como muy formales? No, claro que los he hecho, sí, claro. Porque lo que tú buscas con el encabezado es llamar la atención, ¿no? Y buscas la nota lo más que sabes que le gusta a la gente, que quiere saber, ¿no? Ya sea en números, porque, y esta es otra cosa que he mencionado, cuando estudias comunicación porque no lleva matemáticas, estás en un error, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, cuando tú haces tus encabezados, tienes que sacar, o tus notas, a veces obtienes datos duros, pero tienes que sacar estadísticas para hacer una nota atractiva. O sea, ¿tú mismo haces las estadísticas de la información que tienes? Claro. Okay. Sí, porque, por ejemplo, si tú te dan la información y tú dices, bueno, tú la analizas la información y dices, oye, esto es el 50%, o mira, menos de la mitad. Entonces, si tú haces un análisis de la información, puedes presentar una nota atractiva, ¿no? Bueno, para cerrar este gran episodio, Nayeli, pues quiero darte otra vez las gracias. ¿Algún saludo que quieras darles pues a los que te están viendo y escuchando? Tienes el espacio libre. Ajá. Bueno, no, pues saludos a toda mi familia, ¿no? Que por cierto está en diferentes partes de la República Mexicana, a mis hijas, ¿no? A todos, a ti, gracias, ¿no? Y pues yo creo que también a mi audiencia, siempre que tengo mucha gente que me espera a la una para escuchar a través de la mejor 94.1 cómo voy a decir las cosas, ¿no? No somos monedita de oro, porque también hay mucha gente que no. No sé por qué, pero hay mucha gente que de verdad sí me escucha. Y es bien bonito porque me hablan y me dicen, oiga, me dan tips. A veces me dicen, hable de esto, ¿no? Oye, quiero que hable más de este tema. Lo investigamos y claro que lo hacemos, ¿no? Entonces, muy padre. Saludos a todos. Gracias a ti, Vivi. Y a mí me consta porque ahí en el mercado donde está el comedor de mi abuela, o sea, cuando estaba mi abuela ponía sus noticias así de, prende la radio porque ya va a iniciar, ¿no? Y Ajá. a todo volumen y luego caminas y está la radio y entonces como que digo, esta Nayeli está en todos lados. O cuando voy en el transporte público y está la radio, digo, esa Nayeli no para. Pero pues muchas gracias y también darle las gracias pues a la 94.1 que nos prestó este espacio para que se llevara a cabo la entrevista. Y pues si les gustó este episodio, pues ya saben, compartir. Y pues nada, seguir disfrutando de este bonito podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias.